Bueno, shalom, shalom, y vamos a continuar con lo que es los estudios de el Sefer o el libro de Erdut, Mirdash Rabbah. Estamos en la primera parashá, capítulo 1 de Erdut, y hemos estado viendo esto según lo que dice el Mirdash acá. Un Mirdash Rabbah es el comentario amplificado que los rabinos han dado en lo que es el libro de Erdut. Y como hemos visto que Imre y Ti, Dor, como dice que la generación que usa los medidos falsos, como sabemos, medidas falsas, como sabemos que el gobierno vendría y pondría sobre la generación, sobre esa generación. ¿Qué es la fuente de esto? ¿Qué dice esto? Por lo tanto, está escrito en Proverbios 11.1, que engañosos son las medidas o las escalas que son abominación al Eterno. Está escrito en el próximo versículo. Cuando los pecadores voluntarios viene también lo que es la vergüenza. El gobierno de un país la cual la generación es exiliado pondrá los judíos a ser expatriados con un decreto muy duro y una humillación muy amarga. Como castigo adicional es reservado las falsificaciones de las medidas, siendo que la corrupción había de ocurrir frecuentemente en la perversión del juicio o de decisiones legales. Mientras tanto, en la ciudad antigua de Israel se había un juez que decidió un cierto número de casos limitados. En tal caso, que había muchos que habían falsificado y habían transgredido varias veces en el día. Los pecadores voluntarios eran sujetos a un verso anterior, que uno que era uno que engañaba usando lo que eran las medidas engañosas, venía lo que es una vergüenza como por medio de un decreto muy duro, difícil, y por humillaciones amargas. Y así continúa lo que dice el versículo, que cuando venga un pecador voluntario, viene también la vergüenza, o la que es el bochorno. El Mirdash elabora sobre este tema y dice, Amar Rabbi Barjaya, Bashem Rabbi Abba. El rabino Barjaya dijo en el nombre del rabino Abba, Abba, Ketiv Hazeke, que está escrito, ¿puede la ganancia de lo que es las pesas del malvado tener ganancia? Esto es según lo que dice el profeta de Mica, capítulo 6, verso 11, que uno puede tornar una ganancia con medidas y pesos que es conocido ser falso. No, nadie lo comprará de mí, dice el Eis Yosef. Sin embargo, se puede hacer ganancia, pero esas ganancias van a ser una pérdida eventual. Muy bien, no puede. Eventual, sí, que van a perder el dinero que ganaron. El rabino Levi dice que Moshe también señaló, indicó, dio una alusión a esto, cuando dice en Israel, a Israel en la Torá, que está escrito, no pondrá en tu bolsa un peso, una medida que es más grande que la horda y más pequeño que la horda, para que tenga en tu casa una medida, y así que sea una grande y una pequeña. Esto basado en Deuteronomio 25, versos 13 al 14. Si alguien habría de hacer esto, al fin sería que el gobierno vendría sobre ellos y pondría límites a ellos, porque está escrito, como dice en el verso 16, es una abominación al Eterno y vuestro Dios, y todo que hacen esto están actuando de una forma corrupto. Recuérdase que está escrito en el versículo que sigue, que recuerda lo que los amalequitas hicieron en el camino cuando ustedes estaban saliendo de Egipto, en la cual atacó a la parte traseras de sus pueblos al salir de Egipto. Ahora, el Mirdash describe un principio mucho más amplio en este asunto de las medidas falsas. Amar Rabim, dice el Rabim, que bendecían los bendecidos de sus maestros y maldecían a los maldecidos de sus maestros. ¿Qué significa esto? Bendecían sus maestros, está escrito, que con un peso perfecto y honesto tendrán, como dice en Deuteronomio 25:15. ¿Qué libro es ese? Este es Mirdash.
el Midrash Rabbah del libro de Ruth. Y dice, y harán esto una oportunidad financiera y tendrán éxito. Y lo tendrá. Y maldiciendo maldice a sus maestros, porque está escrito, no tendrá en tu bolsa una medida y otra medida, es decir, una bolsa con una medida con otra medida. Y si hace estas cosas, dice el Santísimo, bendito sea Él, y Él dice, por causa de que traíste a vosotros mismos una medida más grande y más pequeña, por tu vida, dice, por tu vida, la persona malvada no podrá sacar ni siquiera una medida pequeña, porque está escrito que no tendrá en tu bolsa. Similarmente el caso de uno que maldice, el mismo es el caso de una maldición que se involucra en este versículo. No tendrá imágenes, no hará imágenes de que la cual está conmigo, dioses de plata, dioses de oro. Éxodo 20:20. De aquí se refiere que cuando el pueblo de Israel vio lo que era, todo lo que veían, todas las imágenes o seres creados, habían seres que parecían oro, habían seres que parecían plata. Y el mandato fue que no vas a copiar estas cosas para entonces luego adorarlo. So y es por eso es una prohibición. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Uno que hace estas cosas. Está bien. Porque yo traje mi cable. Uno que hace esto, dice el Santísimo, bendito sea Él, dice, buscaste hacer conmigo dioses de plata y dioses de oro. Y por vuestra vida, aquella persona malvada no tendrá ni siquiera un dios de madera, como está escrito. No harás para vosotros tal cosa. Y aquí nos dice algo muy interesante. Nos dice que en las palabras no harás aparece de sí mismo al final del versículo y son extraños, y son adicional, y por lo tanto se interpreta como una promesa de maldecir al transgresor por haber llegado a ser pobre, que podía no tener la habilidad de poder adquirir un ídolo de madera, es decir, por causa de esa maldición. Por lo tanto es que está escrito que no harás para vosotros. Es interesante que cuando un judío hace estas cosas, cuando Dios desea no bendecir a una persona por causa de su idolatría, lo que ocurre es para poder liberarlo de esa idolatría. Y por lo tanto lo que vemos es que cuando la bendición no cae sobre un lugar por causa de la idolatría, es para con el fin de poder rescatar a la persona o el lugar de la idolatría misma. Perfecto ejemplo, alguien que me había hablado hace recién, aparentemente había hecho un consulto a algunos santeros o algunos medios de misa entre lo que es los grupos religiosos de santería. Eso es un tema que más adelante yo voy a hablar y tocar sobre qué es la santería, porque para el judío está totalmente prohibido. Pero algo interesante que había mencionado, y esta persona me había mencionado de que de verdad que habían prognosticado estos santeros que vendría sobre la persona una gran bendición del Dios único, el único Dios. Y a esta persona le dije algo muy claro. ¿Sabe qué? Siendo que estas divinidades o estas personas que tú fuiste a consultar te estaban prognosticando de que vendría sobre ti una bendición de mucha plata de parte de Dios directamente, ¿no que crees que es algo que el único verdadero Dios te está diciendo, que solamente de mí viene todas las cosas que vienen sobre uno? ¿Acaso no es el Dios de Israel, creador de los cielos y la tierra, que está causando ambos lo que es la escasez como también la abundancia? ¿No es Él que viene todas las bendiciones y no son los mediadores? ¿Sabe qué? Le voy a pedir una cosa. La próxima vez que usted consulta a estos medios, pregúntale que en el nombre del Dios de Israel, el Dios creador de los cielos y la tierra, ¿qué es que ese Dios quiere de mí? ¿De que yo lo adore solamente a Él, o a Él y todos los santos y todos los mediadores y todos los orishas? Y yo le digo a ustedes que están mirando este video, que quizás entre ustedes haya personas que están envueltos en lo que es la santería y la idolatría y lo que es estas cosas. A la pregunta,
Yo les reto a cada uno de ustedes que están metidos en la santería que hagan esa misma pregunta a los mediadores que ustedes consultan y pregúntanlos en esa misma forma. En el nombre del Dios de Israel, creador de los cielos y las tierras, ¿quiere ese Dios de Israel que yo lo sirve únicamente a Él o a Él y todos los demás santos o dioses o divinidades? Y yo le digo a ustedes, y por favor, pase y comparte este video a personas que son santeras, a personas que son babalaos, a personas que están envueltos en ese mundo de lo que es, yo diría, y esta es mi opinión, de engaño. Sí existen esas fuerzas, pero yo le digo a ustedes, si el Dios de Israel es el Dios único y verdadero y es el creador de los cielos y la tierra, ¿por qué no reconocerlo a Él y a Él exclusivamente? Y no le das créditos y no le des créditos a los poderes de estos santos y de estos orishas y estas cosas que en sí ata y ciega a las personas de tener un servicio directo al Creador. Tú lo que acabo de ver por televisión te queda reflexionado. Y es por eso que le digo a ustedes, cuando ustedes hagan eso, ustedes que lo estén retando, a ustedes los babalaos, a ustedes los que están metidos en la santería, ustedes los que están envueltos en eso, aún ustedes los judíos en particular, que me están escuchando de Cuba, yo les digo a ustedes que por causa de la Kabbalah que ustedes se metieron en esto, yo les digo a ustedes, les reto a ustedes que haga esa consulta en la misa, pregúntale en el nombre del Dios de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿qué es lo que ese Dios quiere para ustedes? ¿Que les sirve a Él solamente o a Él y a todas estas divinidades y cosas que ustedes están involucrados? Y yo le digo por seguro, según lo que dice la Torá, lo que dijo el Eterno al pueblo de Israel, Dios solamente quiere que usted lo adore a Él en todo, en totalidad, en exclusión de cualquier mediador. Bueno, ya que dije esto, es por eso que dice que hay pobreza. Y es por eso que el pueblo de Israel, que nos dice en el Midrash, llegó a un estatus, un nivel tan pobre, porque se habían llegado a servir dioses de plata, dioses de oro, dioses de madera, porque en cada escala bajaban lo que es su economía. Ahora, vamos a ver ahora por qué había un gran hambre en la tierra, según el versículo que le hemos leído aquí en el Dut. Estas enseñanzas y estas clases van a todos los medios de Facebook y medios de comunicación, más de 250,000 personas. Y esto llega a Cuba y esto llega a muchas partes de Latinoamérica en particular, incluyendo en Brasil, Dan Bon. Y en Brasil también llega lo que es los videos estos. Ahora, dice aquí, Vayahir Da'av Baales, y hubo un gran hambre en la tierra. Esto nos declara que la historia comienza con Ruth en el tiempo que hubo hambre. Y el Midrash hace este comentario, que había 10 hambres que llegó al mundo. Y esto según lo que dice en el verso acá, el primer verso del capítulo 1, que llegó esto. El Midrash se está refiriendo que había 10 hambres que es archivado en las escrituras. Hambres de lo que es escasez, se menciona aquí, 10 tipos de hambre de escasez. Y ahora vamos a ver lo que nos dice. Primeramente había 10 tipos de hambres que llegó al mundo. Y fue uno en los días de Adán, el primer hombre. El otro fue en el día de Lemech. El otro fue en los días de Abraham. El otro fue en los días de Isaac. El otro fue en el día de Jacob. El otro fue en el día de Eliahu, Elías el profeta. El otro fue en los días de Eliseo. El otro fue en el día del rey David. El otro fue en el día en el cual estaban juzgando los jueces. Y finalmente se desarrolla esta hambre mundial cuando venga en el futuro, lo que es el futuro, época mesiánica, ya ante la víspera. Y en verdad cita esta fuente que el verso menciona 10 diferentes hambres que vinieron a la tierra y que vendrá a la tierra. Y uno de estas hambres que vendrá serían los días de Adán, el primer hombre, como declara, maldito es la tierra por causa de ti. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 17. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Que el hambre que tenía 3, que precedía uno a los otros de una forma cronológica, eran los jueces, el rey David, Eliahu y Eliseo.
de nuevo los jueces, el rey David, Eliahu y Eliseo. Estos son los que se menciona en el capítulo de Bereshit Rabbah, y también en el Mahazut declara que el texto de Midrash que fue enmendado también aparece David antes de Elías y antes de Eliseo. Ahora, ¿por qué nuestro Midrash, nuestro comentario, pone el lugar del alambre en el tiempo de los jueces como el último de los cuartos? Mencionando varias explicaciones. El Midrash es un tipo de estilo que concluye la lista del verso en el caso de que se está mencionando. Y por lo tanto, el Midrash está haciendo una cita aquí en cuanto a la mención del hambre en el tiempo de los jueces. Además, hay otros hambres que se archiva o son registrados en varios libros de los profetas. En contraste, el hambre del tiempo de los jueces es también registrado en el libro de los Derdut, la cual es parte de los escritos, de las Santas Escrituras. El Midrash quiere también registrar lo que es el hambre mencionado en los profetas antes que uno es mencionado en lo que fue escrito. El hambre durante la época mesiánica es puesto como el lugar porque todavía no ha ocurrido y juntamente tiene una naturaleza totalmente diferente, y eso se verá más adelante. El Matnos y Et Yosef en Hechos incluye el texto que incluye le atid lavo, en la época futura mesiánica. Ahora, vamos a ver cuando uno viene a los días de Lamech, que la tierra que el Eterno había maldecido. Esto es basado en Génesis 5, verso 29. Y uno en los días de Abraham, como fue declarado que había un gran hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto. También en el día de Isaac, que fue declarado que había hambre en la tierra, aparte del primer hambre. En los días de Jacob, como está declarado, que habían sido 2 años años de hambre en medio de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 45, verso 6. Uno en los días de Eliahu, el profeta Eliahu, que fue declarado que no hubo ni siquiera lluvia, ni también, el rocío, que tampoco había nada de eso. Y eso fue durante estos años que menciona en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Uno también en los días de Eliseo, como está declarado, que hubo una gran hambre en Samaria. Y eso mencionado en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 25. Y uno en los días del rey David, porque hubo hambre en los días del rey David por 3 años, como menciona en 2 Samuel 21, verso 1. Uno en el día de los jueces que eran juzgados, como es declarado acá, que estamos leyendo lo que es el libro de Derdut, que el hambre estaba en la tierra. Y hubo finalmente uno que se desarrollará y vendrá en el mundo en la era mesiánica. Y como está escrito, antes de los días que vienen, cuando yo enviaré un hambre en la tierra, no un hambre de pan, sino de sed de agua, para escuchar la palabra del Eterno, dice el profeta Amós en capítulo 8, verso 11. Interesante que en pasando de cada generación el conocimiento de la Torah fue disminuyendo cada año desde dado la Torah, y inmediatamente antes de la época premesiánica, como el periodo de los eruditos de la Torah, habría de exceder y habría de ser difícil de hallar, y la Torah se habría casi olvidado. En estos días la gente irían de un lugar al otro lugar buscando un maestro, pero no lo hallarán por causa del hambre de la palabra de Dios que continuará sin ser abatido. Eso nos indica algo muy importante. Sí, hay muchas personas que hablan de Dios, hay muchas personas que en el nombre de Dios enseñan de Dios, pero la verdadera palabra de Dios va a ser muy difícil de hallar, porque hay muchas personas que han pervertido la palabra de Dios, y como resultado de esto, lo han torcido, lo han cambiado, aún dentro, y de esto te está hablando no tanto afuera del mundo judío, está hablando del mundo judío mismo. Es por eso que hay que laborar en la Torah, hay que trabajar y buscar la verdad, y el que busca laborando y trabajando arduamente, estudiando, hallará la verdad, y es esa verdad que le hace a la persona libre de todas lo que es los extremos que existen en el mundo religioso, ambos a la izquierda como a la derecha.
Y es lo que el Rambam había hablado, lo que es seguir el camino en el medio, no los extremos. Y tristemente, ¿qué es lo que vemos actualmente en el día de hoy? Los extremos, los fanáticos, los talibanes musulmanes, los talibanes cristianos, los talibanes judíos. Sí, mi amigo, hay talibanes judíos. Lo vas a ver todo vestido en negro como lo demás, pero son talibanes también, extremadamente fanáticos, dispuestos a cortar cabezas si es necesario por sus creencias basado en opiniones de hombre y no de los sabios y no de la Torá. Ahora, vamos a ir más adelante con esto, porque como castigo de su pecado, nos dice 2 Samuel, en los días del rey David hubo un hambre por 3 años. Año tras año David inquirió al Eterno, y el Eterno le dijo, es por Saúl, por la casa de la sangre, porque siendo que él había matado a los gibeonitas, es decir, el rey Saúl. Por eso vino hambre durante la época del rey David. Los comentaristas también hablan de la naturaleza de matar mientras que esté considerado un pecado. ¿Por qué es considerado un pecado? Esto lo leamos en el Talmud Yevamot 78b. Ahora, muy bien, vamos a ir ahora más adelante a algo más que nos dice. Y esto es lo que dice que en verdad, que me comenta que el hambre que tomó lugar en la era del rey David y extrapola que hubo también otros hambres durante el mismo tiempo. El rabino Juna dijo en el nombre del rabino Shmuel que la cantidad principal de los años de hambre tenía que haber venido desde el día de Saúl, el rey Saúl. ¿Hasta cuándo tiene que ver eso? ¿Hasta mañana? Y es por eso que nos vemos que el rey Saúl envió tiró una sicamore. Un sicamore es una fruta que no tiene frutas. Es un árbol que no tiene fruta. Y tiró una sicamore, y fue apto como una metáfora del mérito tan pequeño que tenía. Y el Midrash está diciendo que el mérito de Saúl no era suficiente para él poder restringir el hambre que había de venir por causa de lo que había pasado durante su época. Ahora, vamos a ver algo más, porque vamos a continuar un poco más adelante en este parasha. Y es pospuesto lo que fue traído el Santísimo, bendito sea Él. El Santísimo, bendito sea Él, pospuso y lo trajo este hambre durante el día del rey David, porque fue un gajo de árbol de olivo que pudo restringir el hambre, como dice el proverbio. Y Shiloh pecó y Johanna es castigado. ¿Cómo significa esto? Que Shiloh pecó, que en el Shiloh es una referencia a lo que es el Mesías. El Mesías pecó y Johanna es castigado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esta es actualmente la persona nombrado Johanna, que era castigado por el robo que había cometido por alguien nombrado Shiloh. Shiloh pecó y Johanna es castigado. Y por lo tanto vino a ser un dicho común en todos los casos. Cuando una persona sufre, la consecuencia del pecado de Ordo lo paga el Ordo. Tubia pecó, pero Sigur le es dado golpes. No es justo, ¿verdad? ¿Qué culpa tengo yo por lo que hizo el Ordo? Porque somos el guardiante de nuestro hermano. Y realmente es por eso que tenemos una responsabilidad uno con los otros. Similarmente, en todos estos hambres vino no sobre el pueblo débil, pero sobre un pueblo poderoso, fuerte, que pudo restringirlo, pudo aguantarlo. Y es lo que dice aquí el verso, lo que dice aquí el Midrash, que el Yefenaf escribe que el Midrash no necesariamente está diciendo que había hambre actualmente que fue ganado en otros tiempos, pero en vez que fue tomado aquí en lista. Por lo tanto, el pecado de Adán fue propiamente nos llevó a lo que es el hambre cuando la tierra fue maldecido en su propio tiempo. El pecado de los jueces siendo juzgados fue propiamente llevado al hambre mencionado en nuestro versículo. Y el pecado de la idolatría en el tiempo de Eliahu y de Eliseo como resultado de los hambres que pasaron durante su tiempo. Y el Midrash hace notar que similarmente los pecados que ocurrieron en diferentes eras no fueron seguidos por hambre. El Midrash está diciendo que la razón por esto es porque la gente de esa era eran demasiado débil
para poder aguantar tal castigo como cualquier otro pueblo en la época de hambres que mencionamos acá. Y es por eso la explicación en Kli Yakar. Bueno, muy bien, el rabino Hia el Grande dijo en el nombre del rabino Shimon ben Eleazar que es un análogo a los glaciares de hielo cuando uno tiene en su mano una cesta llena de vasos y de vidrios finos, siendo que quiere colgar su propia cesta sobre la pared o lo que es el techo. Y también trajo lo que eran como si fueran clavos que pudo penetrar en ella y suspenderlo para poner todo esto a prueba. Y después de colgar su cesta en el clavo. Similarmente, así ocurre con todos los hambres que vienen no sobre la gente débil, sino la gente fuerte que puede resistirlo. Y esto nos dice algo que nos ilude al siguiente texto de Bereshit Rabbah, en la cual la palabra colgar sobre ella está en escritas. Él puso a prueba la fortaleza del clavo para estar seguro de sí mismo si habría de sobrevivir la caída o arriesgar la caída de la cesta que contenía lo que era vidrios delicados y por seguro había de quebrantarse. Similarmente, Dios trae el hambre al mundo cuando la gente tiene la habilidad de poder pasar por ella, y durante una era de debilidad los individuos que no lo pueden no lo envían. Ahora, interesante que hay una debilidad espiritual y física que es parecido a un pobre que se asegura con lo que es el clavo. Si Dios habría de traer un castigo severo de hambre sobre ellos, la primera cosa es que se rebelarían contra Él y entonces morirían de hambre. Y Dios entonces no desea la destrucción de su mundo. Y Él, por lo tanto, trae hambre sobre el fuerte, que es fuerte físicamente y espiritualmente. ¿Y quién puede aguantar tan aflicción tan duro? Es la pregunta. Y por lo tanto lo que vemos es que el hambre tiene una forma de poner a pruebas la persona y su fe. Bueno, vamos a parar aquí y vamos a continuar en otro video, lo que es la continuación de estas 10 diferentes de hambres que menciona el rabino Berejia sobre la gente. Shalom, shalom.